Hola, 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 queridos amigos. Soy yo, el profesor Punto Ingeniero, escrito como siempre con la doble S. Bienvenidos una vez más a mi canal, a esta loca academia de ingeniería. Estamos con este completísimo curso de derivadas. Este es el cuarto vídeo. En los vídeos anteriores hemos aprendido a derivar constantes, funciones potenciales y funciones logarítmicas. Y en este cuarto vídeo ya llega un vídeo importantísimo en el que vamos a ver propiedades de las derivadas para que a partir de ahora podamos resolver ejercicios más complicados de derivadas en los que necesitamos aplicar las propiedades básicas que voy a explicar aquí una a una y las voy a explicar resolviendo ejercicios, ¿vale? Este vídeo va a ser un vídeo de ejercicios para explicar las distintas propiedades de las derivadas. Va a ser un vídeo apasionante. Yo estaría súper nervioso ahora mismo y lo estoy, ojo. La primera propiedad es la de las sumas y restas de derivadas. ¿Qué propiedad es esta? La voy a explicar con un ejemplo. Si yo tengo una función, por ejemplo, que es una suma o una resta, pues en este caso voy a poner una suma, 3x² más logaritmo de 5x al cubo, ¿vale? Todo está al cubo. El logaritmo también está al cubo. Entonces, esta propiedad lo que dice es que si nosotros tenemos, si queremos calcular la derivada de una suma o de una resta, entonces lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de cada término, de cada sumando y sumarlas. Es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. O donde digo suma, digo resta. Entonces, en este caso, pues si yo tengo esta función y la quiero derivar, la de f', la derivada será la derivada. O sea, esto que vemos aquí son funciones son propiedades bastante obvias que probablemente ya sabíais porque las hemos ido aplicando a lo largo de los anteriores vídeos, pero bueno, algunas son más fáciles como la de la suma y la resta, otras son un poco más difíciles como la de la cadena, pero vamos, las vamos a ir viendo ya para afianzar y para saber cuáles son las propiedades que existen, que no hay ni más ni menos, las que voy a decir ahora. Entonces, va a ser la derivada del primer sumando, pues como hemos aprendido, el 2 baja multiplicando, 3 por 2 es 6, x, ¿vale? Porque a la potencia del x² se le resta una unidad, 2 menos 1 es 1, por eso se queda 6x. Ojo, si esto tienes un poco dudas de esto y no te has visto mis anteriores vídeos de este curso, este es el cuarto vídeo, por favor, pincha por aquí arriba, búscalo en mi canal en la sección de derivadas, porque va a estar todo organizado y tienes que ver esos vídeos, ¿vale? Es muy importante que los veas en orden. Y ahora tenemos que derivar, le sumamos, si fuese una resta le restaríamos, aquí le sumamos la derivada de esta función de aquí, de logaritmo de 5x al cubo. ¿Cómo se deriva? Bueno, pues el 3 pasa multiplicando 3 por logaritmo de 5x a la potencia va a ser 3 menos 2, o sea, es decir, 3 a 3 menos 1, es decir, 2, porque se le resta una unidad a la potencia, y hay que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro. Esto es la regla de la cadena que voy a explicar aquí al final, ¿vale? Va a ser la séptima propiedad. Por esta multiplicación, esto es lo que es la regla de la cadena, la derivada de lo de dentro. ¿Qué es lo de dentro? Lo de dentro es, perdonad, o sea, si al cubo está todo, logaritmo de 5x al cubo. ¿Qué es lo de dentro? Lo de dentro es el logaritmo de 5x. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo de 5x? El logaritmo de 5x se puede escribir como, aplicando las propiedades de los logaritmos, logaritmo de 5 más logaritmo de x, ya que el logaritmo de un producto es igual a la suma de cada sumando, de cada término del producto. Entonces es logaritmo de 5 más logaritmo de x, la derivada del logaritmo de 5 como es una constante se va y la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Por lo tanto, aquí tenemos que multiplicar por 1 partido de x. Y esta sería la derivada de esta suma. Como vemos, hemos derivado sumando a sumando y los hemos sumado y ya está, no hay que hacer nada más. Perfecto. Vamos a la segunda propiedad, producto por un escalar. Esta propiedad dice que si yo tengo un escalar multiplicando una función y quiero derivar todo esto, calcular su derivada, esto es igual a el escalar, es decir, una constante, un número cualquiera, por la derivada de la función. Es decir, esto significa que el escalar siempre sale fuera de la función. Por ejemplo, si yo tengo esta función de aquí, 6 por 8x² más 4x, y quiero calcular la derivada de todo esto, el 6 es una constante, es un escalar, sale fuera de la función, lo pongo como está, tal cual, 6, y ahora escribo aquí la derivada de toda la función. Pues la derivada de la función es la derivada de 8x², el 2 baja multiplicando al 8, 2 por 8, 16, x, la potencia es 1 porque es 2 menos 1, más 4. ¿Vale? La derivada de
4x es 4 y eso, aparte que lo he explicado en el primer vídeo, lo voy a volver ahora a explicar aquí con la cuarta propiedad, derivada de una variable. Eso explica por qué la derivada de 4x es 4. Aunque son cosas que ya hemos ido viendo en los vídeos anteriores, con este vídeo lo vamos a terminar de afianzar todo y ya no vamos a tener ninguna duda, porque aunque sean cosas que hemos visto, es mejor verlas y luego además explicar qué es lo que hemos visto y que sepamos que eso existe. Entonces, esta sería la derivada de esta. Esta sería la derivada de esta función de aquí. Muy sencillito. Vamos a explicar la tercera propiedad, esta ya la sabemos. También es que la derivada de una constante es siempre 0, la derivada de una constante con respecto a x, o se puede escribir también así, c' es siempre 0. Por ejemplo, la derivada de 5 o la derivada de 8 con respecto a x o con respecto a cualquier variable es siempre 0. Constantes, al derivarlas 0, como por ejemplo era aquí la derivada del logaritmo de 5, por ser logaritmo de 5 una constante, su derivada es 0. Eso es muy importante. ¿Qué más? Más cositas importantes. Propiedad 4, la derivada de una variable. La derivada de una variable con respecto a sí misma, derivada de x con respecto a x o derivada de y con respecto a y, nosotros de momento siempre vamos a trabajar con la x para no liarnos, es siempre 1, ¿vale? Eso puedes poner así, x' es 1. Por eso, la derivada de 4x es 4, porque el 4 es la constante, sale fuera, por esta propiedad explicada aquí, la 3, y la derivada de x con respecto a sí misma es 1. Por eso la derivada de 4x es 4, a secas. Perfecto. Otra propiedad afianzada. Ahora vamos ya a una propiedad muy importante. Esta es la que yo quería llegar. Esta es la que más emoción me causaba. La propiedad número 5, que es la regla del producto. Si nosotros tenemos un producto de funciones, f de x por g de x, y queremos calcular su derivada, la derivada de todo esto con respecto a x, ¿vale? Porque ambas funciones dependen de x, esto se calcula como la derivada del primer término de la multiplicación, ¿vale? Tenemos dos términos, f de x y g de x, pues siempre se hace así. Y esto facilita mucho los cálculos, lo veremos y lo irás viendo tú también cuando vayas practicando resolviendo ejercicios por tu cuenta. Será la derivada del primer término, la derivada de f de x, por el segundo término sin derivar, como estaba, más el primer término sin derivar, es decir, como estaba, por el segundo término derivado, g' de x. ¿Ves? Esto se hace siempre así. Voy a poner un ejemplito práctico para que lo veamos y vamos a ver que es muy fácil. Si yo tengo esta función f de x y f de x es, por ejemplo, 3x² más 5x multiplicado por otra función de aquí, 2x menos logaritmo de x. Vale, esto yo podría multiplicarlo todo, desarrollarlo, hacer un chorizo así de grande, así, y luego derivarlo, pero es mucho más fácil derivarlo aplicando esta propiedad. Yo distingo dos funciones, f de x, por ejemplo, es esta, y g de x es el otro producto, y simplemente hago la derivada del primero. Pues el primero será este de aquí. Pues vamos a escribir aquí la derivada, f' de x. La derivada del primero es la derivada de este. Pues como hemos aprendido a derivar hasta ahora y como siempre, la derivada de este ya ni lo explico. 3 por 2 es 6x, el 2 abajo multiplicando, más 5 es la derivada de este término. Por el segundo término sin derivar por g de x. El segundo término es todo esto operando aquí. 2x menos logaritmo de x. Vale, perfecto. Y ahora le tengo que sumar el primer término sin derivar, f de x, lo pongo tal como estaba, este de aquí, 3x² más 5x, por el segundo término, g' de x, ya derivado. Entonces, ahora sí, lo multiplico por este derivado, la derivada de 2x es 2, y la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x, es decir, 2 menos 1 partido de x. Y todo esto de aquí es la derivada de esta función. Fijaos lo que hemos tardado. O fíjate en lo que hemos tardado en derivar esto de aquí y no he tenido ni que desarrollarlo. Si lo llego a desarrollar, habría perdido muchísimo tiempo. Y el resultado es exactamente el mismo. Genial. Veo que se está haciendo bastante entretenido el vídeo. Vamos a por la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es, bueno, esta que tengo aquí, la regla del cociente. La regla del cociente, vamos a ver que es parecida a la regla del producto, es para cocientes y es muy sencillita. Si yo tengo dos funciones que se están dividiendo, un cociente de funciones, por ejemplo, f de x, esta es la propiedad 6, f de x entre g de x, y yo quiero calcular la derivada de todo esto con respecto a x, ¿cómo se hace? Pues esto se puede calcular como
Otra vez, vamos aquí. La derivada del primer término, f' de x, que es el de arriba, por el segundo término, que es el de abajo, el del denominador, sin derivar, tal cual estaba. Menos, esto es muy importante, en la del producto era más y aquí es menos. Menos la del numerador, el primer término, sin derivar, por el denominador, segundo término, derivada. Y, ojo, no es así, simplemente hay que dividir también, esto es muy importante, la del producto simplemente se sumaban, pero en el cociente se restan y se divide. ¿Entre qué se divide? Entre lo que hay debajo, es decir, entre el denominador, y siempre es así, al cuadrado. Sea la función que sea, se eleva al cuadrado esa función. El cuadrado de la que fuese inicialmente. Entonces, ponemos el ejemplito clásico que hay que poner, llegado el caso. Veamos qué ejemplito podemos poner. Vamos a liarlo un poquito más. Si tenemos esta función, 4 partido de x cubo menos x, y todo eso dividido entre 5x cuadrado más 2, todo eso al cuadrado. Entonces, esto es mi función, f de x. F de x. ¿Cómo la derivamos? Pues para derivarla simplemente tengo que ir aplicando esta propiedad de aquí, esta propiedad tan facililla que acabo de explicar. Vamos a ir aplicándola y vamos a ver lo sencillo que queda. Voy a poner la hoja un poquito horizontal, que no quiero que estéis aquí escribiendo con el cuello torcido, la tortícolis, luego me vais a echar a mí la culpa. Entonces va a ser, tenemos numerador, esta función de aquí, y denominador, esta función de aquí. Entonces, es la derivada del numerador, f' de x. Entonces, bueno, la derivada del numerador, le podéis llamar como queráis, el numerador. Entonces, ¿cuál es la derivada del numerador? Pues si aquí tenemos la función 4 entre x al cubo, como ya expliqué en funciones potenciales, esto se puede escribir como 4 por x a la menos 3 y ya se deriva muy sencillo. Entonces, la derivada del numerador es menos 3 por 4x a la menos 4, ¿vale? Simplemente he derivado esto como explicado en los anteriores vídeos, menos 1. Y eso es la derivada del numerador. Y ahora tengo que multiplicar por el denominador sin derivar. Es decir, 5x cuadrado más 2 al cuadrado. Es lo de abajo. Y ahora, tengo que restar el numerador sin denominar, o sea, sin derivar, es decir, 4 partido de x cubo menos x, ojo, lo ponemos entre paréntesis, estamos restando todo, por la derivada del denominador, o sea, de lo de abajo, del denominador. Entonces, aquí tengo que aplicar la regla de la cadena, que es la siguiente propiedad que voy a explicar, pero bueno, que ya la sabemos aplicar. Es la derivada de todo esto, es 2, el 2 baja multiplicando por 5x cuadrado más 2, tal cual estaba, elevado a 2 menos 1, es decir, a 1, por, ojo, pongo aquí el puntito, por, y luego sigo aquí, por la derivada de lo de dentro. Eso es la regla de la cadena. Y la derivada de lo de dentro es el 2 baja multiplicando al 5, 5 por 2 es 10, 10x más la derivada de 2, que es una constante, no se pone. Pues todo esto y esto, que es continuación, esto era un producto, hay que dividirlo entre ¿qué? Entre esta función, entre el denominador al cuadrado, como he explicado aquí en esta propiedad. Entonces, ¿cuál es el denominador al cuadrado? Pues es 5x cuadrado más 2 al cuadrado, pero todo eso al cuadrado. Ojo, que esto ya estaba al cuadrado, pero hay que volverlo a elevar al cuadrado. O se puede escribir como 5x cuadrado más 2 elevado a la cuarta. Vale. Y esta sería la derivada de este cociente, que si no sabes esta propiedad es imposible de hacer, y sabiendo esta propiedad es sencillísimo de hacer. Vamos a explicar por último la regla de la cadena, ¿vale? Es muy importante, la hemos aplicado ya 1000 veces, pero quiero que ya, para que quede constancia de ello, dejarlo por escrito, para ya que se sepa qué es la regla de la cadena y que luego no podáis decir, no, profe, es que eso no lo has explicado y ha caído en el examen. Aunque yo no os voy a poner el examen, pero bueno, yo os lo explico. La regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla que se utiliza para funciones compuestas. Si yo tengo la función x y la derivo, es 1, y eso no es una función compuesta. Si se deriva ya está, tal cual. Pero si yo tengo una función que es una función g que depende de otra función, de f de x, y yo quiero derivarlo, esta función vamos a llamarle h de x, es una función g que depende de otra f de x, la derivada de h de x va a ser la derivada de g de f de x por la derivada de f de x. Y eso es lo que
significa la regla de la cadena, que ahora voy a explicar con un ejemplo para que se entienda bien todos estos todas estas letras que he puesto aquí, qué significan. Es simplemente ir derivando desde fuera hacia adentro. Pues primero observamos que se deriva la g y luego ya se deriva la f y se multiplica. Entonces, con un ejemplo lo puedo explicar, por ejemplo, con esta función. El logaritmo de 6x cubo más 1 partido de x cuadrado. Entonces, esta es mi función. Si yo la quiero derivar, esta es mi función h de x, o f de x, o como queráis. La podéis llamar Pepito, si queréis, Pepito Grillo. Entonces, ¿cómo derivo yo esta función Pepito Grillo? ¿Cuál es la derivada de Pepito Grillo con respecto a Pepito Grillo? Pues es, aplicando la regla de la cadena, primero derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo ya sabemos que es 1 dividido entre todo esto, 6x cubo más 1 partido de x cuadrado. Pero ahora hay que multiplicar por lo que hay dentro del logaritmo. Primero hemos derivado lo de fuera, es decir, el logaritmo, y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo de dentro, es decir, esta función de aquí. Eso es lo que sería en este caso la f' de x. Entonces, hay que multiplicar por la derivada de 6x cubo más 1 partido de x cuadrado. Es decir, hay que multiplicar por 6 por 3, que es 18x cuadrado, más la derivada de 1 partido de x cuadrado. 1 partido de x cuadrado se puede escribir como x elevado a menos 2. Entonces la derivada de x elevado a menos 2 es menos 2 por x a la menos 1. Es decir, menos 2 partido de x, ¿vale? O sea, esto era más 1 partido de x cuadrado, que es lo mismo que x elevado a menos 2. Pero si lo quiero derivar es menos 2 por x, nos ha bajado multiplicando, a la menos 3. Menos 2 menos 1 es menos 3. O sea, me he equivocado. Aquí es menos 2 partido de x al cubo, ¿vale? Porque claro, es menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces es 18x cuadrado menos 2 partido de x al cubo. Y esta sería la derivada ya de esta función. Vemos cómo hemos aplicado la regla de la cadena, ¿verdad? En esta función de aquí, en este ejemplo que he puesto yo de aquí, comparándolo con la explicación teórica, con la formulita general, la g sería el logaritmo, esto sería la g, y la f de x sería la función que hay dentro, 6x cubo más 1x cuadrado. Esto sería f de x. Y la g de x sería todo, sería el logaritmo de esa f de x. O sea, bueno, creo que quedan muy claras ya las propiedades. A partir de ahora vamos a hacer un intensivo muy duro de ejercicios cada vez más complicados y ya con estos 4 vídeos que llevamos ya deberíamos de poder dominar las derivadas. Simplemente es practicar, practicar y practicar. Por favor te pido que si has entendido el vídeo, si te ha servido y te ha gustado, que likees, ¿vale? Aunque sea por Pepito Grillo, pero por favor likea y suscríbete a mi canal. Venga, saludos y hasta pronto. Amigos, ayudantes de la ingeniería, propagad el amor y la palabra. Chao.